violencia, ¿verdad? El subtema es reseña general. Está comprendido entre Marta Aida Aceituno Girón, Eda Isel Ochoa y Vilma Vanessa Granados. La violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana. Actualmente mueren por causa más de 1.5 millones de personas cada año y muchos más padecen lesiones no mortales y secuelas crónicas sin lesiones físicas como resultado de los intentos de suicidio. La violencia interpersonal, violencia juvenil, violencia de la pareja, maltrato de menores y ancianos y violencia sexual y la respuesta a la violencia, una amplia gama de profesionales, investigadores y sistemas de salud han procurado comprender las raíces de la violencia y evitar que surja. La siguiente. La experiencia y los estudios de investigación realizados muestran claramente que es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos, de la misma manera en que las medidas de salud pública han logrado prevenir y disminuir muchas partes del mundo las complicaciones relacionadas con el embarazo, las lesiones en el lugar de trabajo, las enfermedades infecciosas, las afecciones resultantes del consumo. Es posible cambiar los factores que contribuyen a producir respuestas violentas, ya sean las dependientes de la actitud y el comportamiento o los relacionados con situaciones sociales, económicas, políticas y culturales más amplias. La violencia se puede prevenir. Esto no es un dogma de fe, sino afirmación fundamentada de datos científicos. Prevención de la violencia, la evidencia englobada un conjunto de 7 orientaciones basadas en reversiones rigurosas de la bibliografía que analiza las pruebas científicas, también llamadas evidencia o datos probatorios, sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas a prevenir la violencia interpersonal y autoinfligida. Cada orientación se centra en una estrategia general de la prevención de la violencia y bajo esa perspectiva analiza los datos sobre la eficacia de las intervenciones específicas. La estrategia de prevención de la violencia abarca en estas 7 orientaciones que son: desarrollar relaciones sanas, desarrolla relaciones sanas, establece estimulantes entre los niños y sus padres y cuidadores, desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes, reducir la disponibilidad y el consumo nocivo del alcohol, restringir el acceso a las armas de fuego en las armas blancas y los plaguicidas, fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la mujer, cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia y establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Desarrollar relaciones sanas establece estimulantes entre los niños y sus padres y cuidadores. Se ha demostrado que la intervención que fomenta una relación estimulante entre padres y cuidadores e hijos durante los primeros años de vida previenen el maltrato infantil y disminuye la agresividad en la infancia. Este tipo de intervenciones también tiene el potencial de prevenir las secuelas de por vida del maltrato infantil que afectan a la salud física, mental, el funcionamiento social y laboral, al capital humano y a la seguridad, y al último término, al desarrollo social y económico. Además, están apareciendo pruebas de que estas intervenciones disminuyen el número de condenas y actos de violencia en la adolescencia y primeras etapas como adulto, y probablemente disminuya la violencia en la pareja y la violencia autoinfligida en la vida adulta. Ensayos en elevado rigor realizados en los Estados Unidos de América y otros países desarrollados han revelado que tanto el programa de visitas a domicilio de las asociaciones entre enfermeros y familias
como el programa de crianza positiva, llamado Triple P por sus siglas en inglés. Pase la siguiente. En los programas de visita a domicilio, personal capacitado visita a padres e hijos en los hogares y les proporciona asesoramiento y apoyo en materia de salud, desarrollo educativo para el niño y preparación para los padres con vistas a mejorar la salud del menor. Fomentar la capacidad de los padres para cuidar a los hijos y evitar el maltrato infantil. Los programas en materia de educación de los hijos, como el TPP, suelen desarrollarse en un centro y se ofrecen a grupos en el objetivo de evitar el maltrato de menores mediante el perfeccionamiento de las actitudes y de crianza de los padres, el aumento de sus conocimientos sobre el desarrollo de sus hijos y la promoción de estrategias positivas para el trato con ellos. Los datos de investigación también indican que los programas de padres e hijos que normalmente incorporan la información de los padres junto con la educación de los niños, servicios de apoyo social y otros pueden prevenir el maltrato de menores y la violencia juvenil en etapas posteriores de la vida. Dado que las pruebas de la eficacia de estos programas de crianza y de los programas de padres e hijos en los países de ingresos altos siguen aumentando, ha llegado el momento de iniciar su aplicación a gran escala y evaluarlos. Bueno, esta ha sido mi intervención. Pasamos con la compañera Vanessa. Bueno, en este caso yo voy a continuar. Continuamos, bueno, estamos viendo lo que son, como había mencionado nuestra compañera Eda, las siete orientaciones, ¿verdad? Bueno, ella hasta el momento pues ha intervenido en una orientación. La segunda orientación es el desarrollar habilidades para la vida en los niños y adolescentes y los adolescentes. Recuerden que el tema que estamos viendo son evidencias generales, ¿verdad? Que esto cubre todo tipo de prevención hacia tipo de violencias y tipo de maltratos también. Los datos de las investigaciones indican que las habilidades para la vida adquirida mediante los programas de desarrollo social que intentan desarrollar competencias sociales, emocionales y conductuales pueden prevenir la violencia juvenil, mientras que los programas de refuerzo preescolar que proporcionan a los niños aptitudes académicas y sociales a una edad temprana parecen prometedoras. O sea que todo este tipo de prevenciones parece ser que va a ayudar en un futuro a que todo este tipo de violencia pues sea reducida. Las habilidades para la vida ayudan a los niños y a los adolescentes a afrontar eficazmente las dificultades de la vida diaria. O sea que todo este tipo de habilidades que ellos están adquiriendo son los que le están ayudando a desarrollar este tipo de habilidades para que ellos puedan tener una mejor actitud para poder enfrentar a la vida. Programas de esa naturaleza dirigidos a la infancia pueden prevenir la agresividad, reducir la participación en actos violentos, mejorar las actitudes sociales. ¿De qué manera podemos reducir lo que es la participación en actos violentos? O sea que con este tipo de prevenciones estamos, se está ayudando a que los niños, ya que puedan pues afrontar lo que son las dificultades diarias, pues también ayudan a que estos niños no se permita que estos niños pues lleguen a ser parte de esta sociedad, si se puede llamar, grupos antisociales, ¿verdad? Las cuales son las maras y la pandilla, dada a la prevención de este tipo de cosas, o sea, a la naturaleza en la que está dirigida la infancia, ¿verdad? También mejorar las actitudes sociales, o sea, que pueden relacionarse entre ellos con más confianza.
estimular el buen rendimiento escolar y aumentar las perspectivas laborales. Ustedes saben que si el niño o el adolescente, pues en su etapa de desarrollo durante la vida, ellos llegan a afrontar todo tipo de dificultades, ellos pueden llegar a desarrollarse muy bien en el área laboral cuando ya pues a ellos les corresponda. Todos estos efectos son más pronunciados en los niños de familias y vecindarios económicamente desfavorecidos, o sea, de nivel bajo, si podríamos decir. Los beneficios de los programas de buena calidad que invierten en el comienzo de la vida de una persona tienen el potencial de perdurar en la edad adulta. O sea que si ellos comienzan bien, por decirlo así, gracias a todo este tipo de ayuda que se les está brindando en su niñez y en su adolescencia, pues cuando llegue el tiempo de su etapa adulta, pues ellos no tienen por qué abandonar este tipo de actitud. La disponibilidad del alcohol puede regularse mediante la reducción de las horas o los días en los que se puede vender y del número de puntos de venta al por menor de bebidas alcohólicas en general, se ha visto que una reducción del número de horas de venta está asociada con menos actos violentos y, por el contrario, una mayor densidad de puntos de ventas se asocia con más actos de violencia. O sea que entre más centros de ventas haya, va a haber más casos de violencia y entre menos centros de ventas alcohólicas se encuentren, entonces va a haber menos violencia. Los modelos económicos indican con toda claridad que el aumento del precio del alcohol, por ejemplo, mediante la subida de los impuestos, los monopolios controlados por el Estado y la política del precio mínimo, hace disminuir el consumo y, en consecuencia, se reduce la violencia. Estamos hablando de que, bueno, mencionamos de que si entre menos establecimientos de ventas alcohólicas hay, va a haber menos violencia. Y en este caso se está hablando de que si se aumenta el precio de estas bebidas alcohólicas, entonces el consumo va a ser menor. Las intervenciones breves y el tratamiento a más largo plazo para los bebedores problemáticos mediante, por ejemplo, una terapia cognitiva conductual han demostrado en varios ensayos su eficacia para disminuir diversas formas de violencia, como el maltrato infantil, la violencia en la pareja y el suicidio. Algunos datos empiezan a respaldar las intervenciones en los establecimientos de consumo de alcohol y sus alrededores que están dirigidas a factores como el hacimiento, el grado de confort, el diseño físico, la capacitación del personal y la facilidad de acceso al transporte de madrugada. Otro de las orientaciones son el restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas. Datos incipientes sugieren que limitar el acceso a las armas de fuego y los plaguicidas pueden prevenir los homicidios, la mayoría de los cuales se producen en hombres jóvenes de 15 a 29 años, los suicidios y las lesiones, y reducir los costos que representan para la sociedad esas formas de violencia. No obstante, se necesitan estudios más rigurosos. O sea que en este momento el estudio que se hizo, ¿verdad? Que no se puede decir que superficialmente, porque para esto se tuvieron que recolectar datos, ¿verdad? Entonces, en los estudios recientes, pues recolectaron los datos de que el acceso de armas de fuego es lo que hace que la mayoría de las personas pues cometan actos violentos. Y como podemos ver, como mencioné anteriormente, esto se da entre los hombres, entre los varones jóvenes de 15 a 29 años, o sea que desde se podría decir casi el comienzo de la adolescencia y la preadultez, perdón, y la adultez. Hay indicios, por ejemplo, de que las jurisdicciones con leyes restrictivas sobre las armas de fuego y con una tasa de posesión menor suelen tener
cotas inferiores de violencia armada, las restricciones en la concesión de licencias y en las políticas de compras de armas, sin olvidar las prohibiciones de portar armas. Los planes de concesión de licencias, la edad mínima de los compradores y la investigación de antecedentes se han puesto en práctica y aparentemente son eficaces en países como Australia, Austria, Brasil y Nueva Zelanda. Los estudios realizados en Colombia y en El Salvador indican que el cumplimiento de las prohibiciones de portar armas en público puede reducir la tasa de homicidios. O sea que en este momento se está indicando que si hay una restricción en obtener, o sea, algún limitante, se podría decir, en obtener algún tipo de arma, esto puede aminorar lo que son la tasa de homicidio. Un almacenamiento más seguro de los plaguicidas, las prohibiciones y el reemplazo por otros menos tóxicos podrían prevenir mucho de los aproximadamente 370,000 suicidios anuales llevados a cabo por la ingestión de plaguicida. Aquí estamos hablando de aquellas personas que se suicidan, ¿verdad? Por medio de la ingestión de los que son los plaguicidas. Aquí en Honduras se da bastante lo que es la ingestión de la pastilla esta de curar frijoles. Si hubiese alguna prohibición, ¿verdad? O de obtener esto fácilmente, o simple y sencillamente, pues, reemplazarla por otro tóxico, o sea, por otro otro plaguicida, se podría decir, que no fuese tan tóxico para el ser humano, entonces se puede prevenir todo este tipo de suicidios. Las convenciones internacionales intentan controlar las sustancias peligrosas. Sin embargo, muchos plaguicidas altamente tóxicos todavía se usan con profusión. Las investigaciones realizadas indican, sin embargo, que las prohibiciones deben ir acompañadas de evaluaciones sobre las necesidades agrícolas y el reemplazo por otras sustancias de menor riesgo para la eliminación de las plagas. O sea que aquí nos está mencionando de que si antes de vender este tipo de plaguicidas, ¿verdad? Pues si sabemos que es muy tóxico para el ser humano, ¿verdad? Y que pues esta persona puede adquirirla fácilmente, lo que se debería de hacer es hacer primeramente una evaluación al lugar donde esta persona va a utilizar el plaguicida. Y si se puede ver que si es necesario, pues usar otro tipo de plaguicida que no sea tan fuerte y tan mortal. Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la mujer. Esta es otra orientación que nosotros tenemos que ver muy de cerca porque en nuestro país se ve bastante lo que es la violencia contra la mujer. No solamente contra la mujer, sino que es una violencia intrafamiliar. Pero en este momento pues vamos a ver cómo fomentar pues la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la mujer. Aunque debe investigarse más, algunos datos indican que las intervenciones en las escuelas y las comunidades pueden promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra la mujer. Al cuestionar los estereotipos y las normas culturales que otorgan a los hombres el poder y el control sobre las mujeres. Aquí pues nos hacemos referencia, ¿verdad? De que bueno, creo yo que esto del machismo se da más en las zonas rurales que en la zona urbana. Tengo entendido que en las zonas rurales a muchas mujeres no les permiten hacer ningún tipo de trabajo que supuestamente pues son para hombres, ni a los hombres se les permite agarrar una escoba o barrer, porque dicen que eso es un trabajo para mujeres. Entonces, desde ese momento hay una desigualdad de género, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esas zonas rurales, pues aún no ha entrado completamente lo que es la igualdad de género, de que así como la mujer y el hombre pueden ejercer el mismo rol, pues, en la sociedad. Entonces, eso es lo que nos estamos haciendo referencia. Los programas escolares abordan las actitudes y normas de género antes de que se arraiguen profundamente en los niños y los jóvenes. Esto significa que hay muchos programas escolares los cuales están enseñándole a los niños, ¿verdad?, a que desarrollen una actitud de igualdad
de que su compañerita es igual a su compañerito, ¿verdad? Para que sí, en el transcurso del tiempo, en el desarrollo de la vida de cada niño, pues ellos estén conscientes de que ellos no son más ni son menos, ni que la mujer es más ni que la mujer es menos, sino que ambos son iguales. Los ensayos sobre programas como Citas Seguras de los Estados Unidos y el proyecto de relaciones juveniles de Canadá, Youth Relationship Project de Canadá, que también aborda la violencia en las citas, han informado resultados satisfactorios. O sea que todo este tipo de programas han ayudado a la sociedad en general para evitar este tipo de violencia. Los resultados de estudios de evaluación respaldan las intervenciones en las comunidades orientadas a prevenir la violencia contra la mujer mediante el fomento de la igualdad de género. Es lo que estábamos mencionando. O sea que estos resultados de estos estudios que han elaborado, que han hecho, ¿verdad? Estos son los datos, o sea, los resultados que han promovido, por decirlo así, que han dado, que en la cual donde la violencia contra la mujer ya pues es menos, ¿verdad? En este tipo de países como Canadá, en los cuales pues hay varios programas. Lo mismo deberíamos de hacer aquí en Honduras, de promover la igualdad, ¿verdad? Programas que promuevan la igualdad, no solamente a las personas mayores, sino que desde la escuela, desde el preescolar, si es posible, sino que desde preescolar para que continúen en la escuela y así en el colegio, y así pues uno ya crece con esa mentalidad de que uno es igual el hombre es igual a la mujer, en todo sentido se podría decir. Los datos de investigación indican que los programas que combinan microfinanzas con formación en materia de equidad de género reducen la violencia en la pareja. O sea que aquí nos está diciendo de que la igualdad entre parejas nos dice de que la igualdad entre parejas también está en lo que es la finanza, ¿verdad? En una administración de un hogar, ya solo porque el hombre es el que trabaja y la mujer no está trabajando, no significa que la mujer tiene que estar sometida totalmente al hombre, o viceversa, ¿verdad? Porque hay casos en que la mujer trabaja y el hombre no, y entonces la mujer quiere como someter al hombre y no, definitivamente nuestra mentalidad tenemos que cambiarla y pues estar siempre dispuesto a aceptar de que el hombre y la mujer somos iguales en todo sentido. Algunas de las pruebas más fehacientes proceden de la iniciativa de intervención de microfinanciación para el SIDA y la equidad de género de Sudáfrica, que combina micropréstamos con la capacitación para la equidad de género. Otra intervención de la que se está acumulando pruebas sobre su eficacia, perdón, sobre su eficacia, es el programa de peldaños en África y Asia, el cual trata de un programa de capacitación en habilidades para la vida que aborda la violencia por razones de género. O sea que ahí al parecer se da mucho lo que es esto de la violencia de género. La capacidad para mantener una relación, la capacitación para la confianza en uno mismo y la comunicación abierta acerca del VIH. Aquí es pues ya un estudio referente a lo que es al VIH, ¿verdad? Siempre hay como o sea, no hay equidad ahí, se supone en África, según lo que leí, no hay una equidad, o sea, no se ven por igual, ahí creen que es porque la mujer tiene SIDA, ¿verdad? Y se dan cuenta, pues la aíslan, la hacen a un lado, y si el hombre tiene SIDA, pues el hombre no, o sea, no hay problema, pues. Entonces, en eso es que ellos están trabajando. Bueno, esta fue mi participación. En este momento, pues las dejo con mi compañera Vanessa. Bien, buenos días. Concluyendo un poco con lo que la compañera mencionaba, pues es importante decir que a mayor lugares que promueven el alcohol y las drogas, habría mayor
violencia a raíz de este tipo de drogas y de alcohol, ¿verdad? Y acá podemos ver que dice, cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia. Las reglas o las expectativas de comportamiento, normas dentro de un grupo cultural o social pueden fomentar la violencia. Las intervenciones que cuestionan las normas sociales y culturales que propician la violencia pueden prevenir ese tipo de actos y se han utilizado ampliamente, pero los datos en los que se basan su eficacia son actualmente escasos. Se requieren evaluaciones así rigurosamente de intervenciones de esa naturaleza, es decir, que en muchos de los grupos que se forman en las escuelas o en las comunidades tienen ciertas reglas y estas reglas a veces fomentan la violencia porque no respetan los derechos humanos y no respetan las opiniones de los demás. A veces la violencia no es solo golpear o gritar, también es el respeto al derecho ajeno. La eficacia de las intervenciones que abordan la violencia en las citas y el abuso sexual entre adolescentes y adultos jóvenes que cuestionan las normas sociales y culturales relacionadas con el sexo está respaldada por algunos estudios. Otras intervenciones parecen prometedoras, como las que actúan sobre la violencia juvenil y la educación con actividades recreativas para el que se ha acuñado en inglés el término edutainment. Por ejemplo, programas educativos mediante juegos cuyo objetivo es reducir la violencia infligida en la pareja. Pues acá también uno de los factores importantes que podemos decir que es el que está influyendo es los estereotipos, porque en muchas de las ocasiones nos equivocamos de que porque la mujer es mujer, es el sexo débil, no puede hacer esto, no puede tocar lo otro, y entonces generamos este tipo de roles en cuanto a la mujer y en cuanto al hombre, y cometemos el error de minimizar la sexualidad. Establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Las intervenciones para identificar a las víctimas de la violencia interpersonal y prestar atención y apoyo eficaz son fundamentales para proteger la salud y romper el círculo vicioso de las violencias de una generación a otra. Es decir, es muy importante cuando nos encontramos en comunidades como estas o en lugares, ya sean en universidades, escuelas, es importante fomentar la ayuda, o sea, poder hablar acerca de esto, porque muchas veces las víctimas se sienten solas en cuestiones de violencia, entonces es muy importante como tener esos grupos de apoyo para hacerles sentir que no están solos y de que esto es una cadena en la cual debemos de romper y hacer escuchar nuestra voz. Hay datos incipientes sobre la eficacia de las intervenciones siguientes: instrumentos de detección sistemática o tamizaje, orientados a identificar las víctimas de la violencia infligida por la pareja y remitirlas a los servicios correspondientes. Intervenciones psicosociales, tales como la terapia conductual, cognitiva, centrada en el trauma, orientadas a reducir los programas de la salud mental ligados a la violencia, como el trastorno de estrés postraumático, y órdenes de protección que prohíben al agresor comunicarse con las víctimas, orientadas a reducir la victimización reiterada en las personas que han sufrido la violencia infligida por su pareja. Bien, aquí como podemos ver, hay ayuda psicológica, hay personas profesionales que nos pueden ayudar, que pueden ayudar a aquellas personas que están pasando por una situación de violencia, incluso también hay ayudas
legales donde pueden presentar sus situaciones y poner orden de alejamiento. Hay maneras de ayudarnos y de ayudar también. Diversos ensayos demuestran que los programas de ensayo y defensa que prestan servicios de asesoramiento, orientación, planificación de la seguridad y remisión a otros organismos aumentan el comportamiento seguro de las víctimas y reducen otros daños. En este documento se resumen las conclusiones más importantes de cada una de las 7 orientaciones y se destacan las intervenciones específicas de cada estrategia que cuenta con los datos más sólidos relativos a la prevención de violencia. En el cuadro 1 se presenta la reseña general y para cada intervención se indica la robustez de los datos derivada de su eficacia, así como los tipos de violencia que previenen. Como podemos ver, ¿verdad? Ahí se presenta un cuadro y como dice la información en cada una de las intervenciones. Sacar provecho de las políticas que abordan los determinantes sociales de la violencia. La violencia interpersonal está firmemente ligada a factores sociales macroeconómicos tales como el desempleo, la desigualdad en los ingresos, los cambios sociales bruscos y acceso a la educación. Cualquier estrategia integral de prevención de la violencia no solo debe abordar estos factores de riesgos tratados específicamente mediante la intervención descrita en estas orientaciones, sino que debe integrarse en las políticas dirigidas a estos factores sociales macroeconómicos y sacar provecho de la potencial para reducir las inequidades que alimentan la violencia interpersonal. Bien, es importante mencionar y destacar que la violencia tiene factores en nuestra sociedad, por ejemplo, el desempleo, la falta de oportunidades para muchas personas de ir a la escuela, la desigualdad de género, el salario que gana la mujer o el hombre, todo este tipo de factores influyen, ya que se encuentran en una situación en que empezamos a compararnos los unos con los otros y a raíz de eso pues genera bastante el estrés, la desesperación, la necesidad. Bien, pasos siguientes. En los últimos decenios ha aumentado mucho el nivel de concientización de que puede preverse la violencia en los países de ingresos altos. En particular, ha habido un aumento notable del número de gobiernos que elaboran activamente. Ha habido un aumento notable del número de gobiernos que elaboran activamente políticas de prevención de la violencia y que aplican los programas inspirados en el tipo de datos probatorios examinados en el presente documento y en las 7 orientaciones siguientes. Sin embargo, la dificultad que aumenta la intervención para la prevención de la violencia en países de ingresos medios y bajos sigue lastrando. Se debe alentar a los países ricos donantes a que dediquen más ayuda al desarrollo. Igualmente importante es que los gobiernos redirijan una parte mayor de sus respuestas actualmente dirigidos a la atención de las víctimas de la violencia y a la detención, el procesamiento y el castigo de los agresores, a la prevención de la violencia. Apoyados en estas reflexiones, los pagos siguientes expuestos a continuación, si se llevan a cabo, serían de gran ayuda para impulsar el propósito de prevenir la violencia y con esto la seguridad, la protección y el bienestar de las personas en cualquier parte. Es importante, ¿verdad?, de que podamos, el gobierno, nuestras autoridades,
pedir ese tipo de donaciones para poder tener esa entrada y esa ayuda para con las personas que han sido violentadas y aumentar a un castigo mayor a las personas que violentan. La necesidad de ampliar la base científica no excluye de manera alguna la adopción inmediata de medidas y la ejecución de las intervenciones guiadas por la base científica descrita en estas orientaciones para prevenir la violencia interpersonal y autoinfligida de todos los países. Intensificar y aumentar la concientización acerca de la prevención de la violencia entre los encargados de adoptar las decisiones en los países ingresos medios y bajos y los líderes de los países de ingresos altos y los organismos donantes internacionales. Aumentar el flujo de los recursos económicos hacia los países de ingresos bajos y medianos junto con el apoyo técnico para la prevención de la violencia. Actualmente, la comunidad internacional, mediante entidades como el Fondo Mundial Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, brinda apoyo a la prevención de las enfermedades en países en el desarrollo. También podría contribuir a aligerar los costos de la puesta en marcha de iniciativas nacionales de prevención de la violencia. Fomentar el trabajo conjunto, orientación y la prevención a partir de los datos científicos entre las organizaciones de salud pública y los sistemas de justicia penal, que son los dos brazos del gobierno más afectados por la violencia y con mayor interés en su prevención. Aumentar la intervención destinada a investigaciones sobre la violencia y su prevención, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, y en particular con mirar a ampliar el número de estudios de evaluación de resultados. Se espera que prevención de la violencia, la evidencia ayude a los promotores y activistas, a las instancias normativas y a los encargos de diseñar, ejecutar a los programas a reducir la enormosa carga de muertos y lesiones causados por la violencia. Asimismo, puede contribuir y reducir las repercusiones profundas que tiene la violencia en la salud física y mental, el rendimiento social, el desempleo laboral, la capacidad de las personas para relacionarse adecuadamente, la seguridad de las comunidades y, por último, el desarrollo económico y social de los países. Aquí una de las ayudas muy importantes creo que sería ayudarnos los unos con los otros y contribuir en las comunidades a hablar acerca de los valores que tiene cada uno como ser humano y detener ya la violencia por cuestión de géneros, hacernos ver que todos somos iguales y pues generar más y fomentar más los valores también cristianos en cada uno de ese tipo de personas, ¿verdad? Que genera este tipo de violencia. Y a aquellas personas que sufren de violencia también es importante hacerles ver de que hay que poner un alto y hacerse ver y alzar la voz. En conclusión, bueno, vemos que la violencia se genera debido a la economía, debido a la desigualdad de género, entre otras cosas, ¿verdad? Pero en las cuales pues se puede prevenir. Se mencionó bastante en este tema lo que es los países de bajo ingreso, es donde más violencia hay, debido a la economía, se podría decir, la preocupación, el estrés, a la falta de empatía, ¿verdad? Nosotros tenemos, bueno, como futuros psicólogos, tenemos que practicar mucho lo que es la empatía y debemos de comenzar con los que están cerca de nosotros. Hay mucha indiferencia en la sociedad
¿verdad? Eso ha venido a aumentar lo que es la violencia, el uso, el consumo de alcohol, la incomprensión familiar, la violencia psicológica, o sea, porque violencia no solamente es golpes, ¿verdad? Sino que hay violencia psicológica donde el padre o la madre son violentos psicológicamente con los hijos. Es duro, ¿verdad? Ver esas noticias cuando jóvenes, no, niños de 11 años se suicidan debido a algo que uno pudo haber evitado, ¿verdad? Como padre o en la escuela, haber notado, uno debe de, mire, cuando alguien se va a suicidar, ellos dan señales, uno debe de estar atenta a esas señales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que falta en nuestra sociedad, más empatía entre nosotros. Entonces, en conclusión, debemos pues practicar más bueno, por parte de nosotros practicar más la empatía y referente a la ayuda de los demás países hacia nuestros países, pues que las autoridades a las cuales les hacen llegar todo este tipo de donaciones para la prevención de la violencia, pues que le encaminen para eso, que la dirijan para eso, no para la bolsa de cada quien, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos en los países de baja economía. Entonces, por eso es que el aumento de violencia ha venido dándose desde hace tiempos, lastimosamente. Esto ha sido todo, ¿verdad? Por parte de nuestro grupo. Espero que si tienen alguna pregunta, pues háganosla saber. Muchas gracias.